Me encontraba el otro día disfrutando bien tranqui mi vida, viendo episodios de Dragon Ball Z, más concretamente la saga de Majin Buu. Mientras la veía, me surgieron varias preguntas como siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Babidi y Dabura tardaron tanto en encontrar el huevecillo de este villano? O sea, me explico, llevan millones de años buscando a Majin Buu, al menos Babidi él solo. ¿Por qué es que hasta ahora recién lo encontraron? Curiosamente en la época de Goku y los demás. Este, chicos, es uno de los grandes misterios que ha dejado a todos con la intriga, en especial a mí. Pero eso no es todo, porque hoy vamos a desvelar otros enigmas más de Dragon Ball que seguramente no conocías de esta saga. Así que quédate con nosotros y descubre estos secretos que cambiarán por completo la forma de ver tu serie favorita. O al menos eso espero. ¡Comencemos! ¿Por qué Popovich sobrevivió con el cuello roto? Este es un misterio que es brutal por donde se le vea. Y es que entra directamente por los ojos, justamente en esta brutal escena que debo cuidar bastante y censurar para que no me desmoneticen. Videl, como sabemos, logró atacar con mucha fuerza a Popovich, lo que terminó con su cuello completamente roto y su cabeza apuntando con 180 grados de diferencia respecto a su posición original. Sí, una salvajada en toda la expresión de la palabra para ver cuando eres niño. Ahora bien, ¿cómo demonios pudo sobrevivir a esto? Pues sí, yo sé, claro que un hechicero lo hizo. La magia es un hack sumamente útil si se usa correctamente en una obra de ficción. Y se podría decir que todos los guerreros Majin pueden llegar a tener esta sobrenatural resistencia superfísica, por decirlo de alguna manera. El detalle es... ¿podían Dabura y Vegeta tener estas mismas capacidades? De por sí ya eran muy fuertes. Y la respuesta es que sí y no. Me explico. Me creo que Pui Pui, Jakon, sí, Dabura también, Yamus, Popovich y todas esas malditas basuras del planeta son subordinados de Babidi si tengan esa capacidad de resistir con el cuello roto u otras extremidades y seguir combatiendo. El problema es que ellos llevan décadas, o mejor dicho, cientos de años bajo el control maligno del hechicero enano. Majin Vegeta era su soldado más nuevo. Sí, ya saben, al ser su más reciente adquisición, aún no había pasado suficiente tiempo como para tener esos cambios físicos tan raros y abruptos. Tiempo que sí pasaron Yamu y Popovich, que se hincharon, se pusieron grises, perdieron el cabello y pues básicamente mostraban una anatomía bastante vascular y exagerada. Así que si Babidi ganaba y decidía conservar a Majin Vegeta, posiblemente hubiéramos tenido una versión bastante grotesca del príncipe que se pareciera a Yamu y Popovich. Se podría decir entonces, chicos, que el hechizo de la marca Majin de control, poco a poco, se va extendiendo por todo el cuerpo del usuario, confiriéndole no solo más poder, sino habilidades sobrenaturales. Pero claro, pagando, sometiendo su cuerpo a un daño que sobrepasa los límites naturales. Me atrevo a decir que sufren dolor, rabia y confusión todo el tiempo, y que no es para nada agradable estar bajo el control de ese granuja. ¿Cuál era el poder natural de Dabura? Mucho se compara a su poder con Cell perfecto. Sí, nuestros héroes lo dijeron y el rey demonio del Makai lo demostró. Era tan fuerte como Cell. Sí, quizá un poco más o quizá un poco menos. Pero lo que siempre hemos visto en pantalla, chicos, en la historia de Dragon Ball es a Majin Dabura en realidad. El poderoso Dabura, antes de ser controlado por Babidi, jamás lo hemos visto y jamás lo hemos conocido. Tampoco sabemos cuánto es el verdadero aumento de la marca Majin. Es de suponer que el que cae bajo el hechizo oscuro llegará hasta su límite máximo que tenga en esos momentos de su historia. Con esto se explica que Vegeta pasó de un 90 a igualar a Goku, que yo considero que tiene un 100. O sea, siempre he pensado que la diferencia era entre un 10 o quizá un 15% entre los dos guerreros. Porque eso era lo que lo diferenciaba de Goku en esos momentos. Pero Vegeta luego se volvería, claro, mucho más fuerte en Dragon Ball Super. Pero es por eso que el usuario tomará siempre el poder necesario que le haga falta para tener. En cambio, en los demás no lo sé. Los límites naturales de los terrícolas son sumamente pequeños, por lo que sujetos como Popovich jamás podrían pasar de las 50 o 70 unidades, por dar un ejemplo con esta técnica. El asunto con Dabura podría ser distinto. Al ser el rey de los demonios, literalmente es el más poderoso y maligno ser de su generación, por lo que, además de haberlo hecho llegar a sus límites, posiblemente al ser maligno, la marca Majin lo llevó a alcanzar aún más poder del que ya tenía. Por lo que yo lo sitúo un poco por encima de Cell Perfecto y Gohan Super Saiyan 2 sin entrenar, pero por debajo del Cell Super Perfecto y claro que el Gohan niño fase 2 de los Cell Games.
Esperemos, claro, llegar a saber más a futuro sobre esta magia oscura y prohibida. Pero yo no tendría muchas esperanzas, la verdad, chicos. Mierda, esto sí que es interesante, pero nunca tendremos respuesta. ¿Por qué Babidi tardó tanto en encontrar a Majin Buu? Para ponernos en situación, la obra establece que Majin Buu atacó a los Supremos Kaiyos hace 5 millones de años. Kid Buu se fortaleció enormemente al absorber al Supremo Kaio del Sur, pero luego sus poderes quedaron sellados, o mejor dicho, divididos y sellados y reducidos al absorber al Dai Kaioshin, o Sagrado Kaiosama. Al volverse gordito, entonces se hizo un poco más dócil, más débil y más fácil de controlar, así que Babidi podía encerrar fácilmente a este demonio con su magia. Luego de haberlos eliminado a todos, Babidi se iría de aquel lugar, sin saber que Shin había sobrevivido. No se sabe si para ese tiempo ya tenía a Kibito como discípulo, pero todo parece indicar que no, porque 5 millones de años después, en la actualidad, todavía es un aprendiz, aunque tampoco sabemos cuánto tarda el entrenamiento. Así que luego de un tiempo sin determinar también, y ya con Kibito ayudándolo, Shin investigaría y buscaría por todo el universo 7, hasta dar con Babidi. Y viendo que el demonio Buu ya había sido encerrado, simplemente Babidi no pudo hacer nada contra ellos. Luego de esto, ellos tomaron el huevecillo y lo escondieron en un mundo donde no había vida inteligente, según Kaioshin. En aquella época, los humanos pues apenas habían aprendido a caminar en 2 piernas. Por ende, se intuye que apenas habían evolucionado en Australopithecus o en alguna especie de Homo habilis inicial o algo parecido. No soy antropólogo ni experto. La Tierra era perfecta. Sin embargo, la escondieron en una caverna que no fuera accesible para los seres primitivos de aquel lugar. Me atrevo a pensar que quizás Shin jamás se planteó la posibilidad de que los humanos evolucionaran y algún día potencialmente pudiesen encontrar este peligroso artefacto. Luego de eso pasaron milenios y millones de años hasta que un día Babidi conocería al hijo de Abura, el príncipe Dabura, y en algún punto, luego de que este traicionara a su padre quitándole, ya saben, el tercer ojo demoníaco, finalmente acabaría con él y se volvería el nuevo rey del Makai. Supongo que a partir de este evento, para Babidi no fue nada difícil controlarlo, aumentarle sus poderes y hacerse con sus demoníacos servicios. Dabura de hecho menciona en el manga que hace unos siglos visitó a los terrícolas y no detectó ningún ki sumamente poderoso como para poder temer. Entonces, para ese punto, ya habían visitado la Tierra. Me atrevo a pensar de hecho que no fue hasta un par de semanas antes del torneo que Babidi llegó a la Tierra. Encontró el huevecillo, pero al sentir el ki de Gohan y los demás siendo poderosas fuentes de poder, decidió quedarse para robarle su energía. Y por eso sucedió todo lo que conocimos. Aunque también podría ser que pues Babidi encontrara el huevecillo hace siglos o milenios y se lo llevara de allí. Quizá Dabura apareció allí junto con él y acabaron con pobres cavernícolas inocentes, o algo así. Sin embargo, esto pues no tiene ningún fundamento, no hay información de esto. Es más probable que el huevecillo nunca dejara la Tierra en primer lugar, y que efectivamente acababa de ser descubierto cuando comenzó la saga de Buu. ¿Qué le pasó a los Kaiosamas absorbidos? En este punto seré breve. El Supremo Kaio del Sur y el Gran Kaiosama desaparecieron de la faz del universo una vez Buu los absorbió. Fue gracias a la saga de Moro, reciente entre comillas, que nos enteramos que el Sagrado Supremo Kaio sigue de hecho vivo y consciente dentro de Majin Buu gordito. El paradero del Sur, en cambio, pues sí, sigue siendo desconocido. Nadie sabe qué le pasó. Si quieren mi teoría personal, yo creo, en serio, que de alguna forma el Supremo del Sur dio origen a Super Buu, y que al dejar de existir y volver a ser Kid Buu, este Supremo dejó de existir o simplemente pereció y ya. También podría ser que su fuerza y parte de su conciencia y alma quedaron atrapados dentro de Kid Buu, y de alguna forma ese poder aún vivía dentro de Buu. Digo, si la gran parte del poder divino del Sagrado Kaio no se quedó en Mr. Buu, y sí pasó a Kid Buu y luego a Buu, pues podría ser que esto se trate de algo similar. Pero bueno chicos, tremendo video de misterios quedó hoy. Estoy muy contento que me sigan permitiendo formar parte de su día a día. En serio, yo los aprecio bastante. Seguiremos volviéndonos muy poderosos, mis queridísimos guerreros y alumnos Z. Nos vemos en el próximo video. Estuvo con ustedes su buen amigo Zenkai Z.